Buenas noches y buenos días, Metrópolis. Le da la bienvenida a José Luis Terrón del Instituto de Comunicación de UAB, pero además le da la bienvenida al resultado de una investigación que se hace con el auspicio de la Fundación de Funglode, junto con una persona muy apreciada por nosotros y por los medios aquí, que es Elina María. Y desde que supe de esa investigación, dije, ojalá teneros por aquí, porque hay muchas preguntas. A veces uno piensa que hay temas que como más o menos lo conocemos, los temas que manejamos y que de alguna manera en nuestro entorno se comentan, que ya todo el mundo está advertido y sabe. Sin embargo, releyendo naturalmente el resumen del resultado de esta investigación, comentándolo con algunos de los jóvenes del equipo del programa, me doy cuenta que a veces somos muy irresponsables en los medios, y tú conoces, sabes de eso, porque el tema VIH-Sida aparentemente es episódico, como el Día de No a la Violencia contra la Mujer. Tú te pasas 364 días golpeando a la pareja, o a la hija, a la hermana, o a la vecina, entonces el 25 de noviembre se hace un mea culpa colectivo. Bienvenido de nuevo, José Luis Terrón. Vamos a hablar de el contexto de esta investigación y luego a discutir algunos detalles que me parecen fundamentales. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esto? En España esto surge a raíz de las organizaciones que se dedican al tema del VIH-Sida, de la comunidad VIH, que estaban muy interesadas por saber algo concretamente, si los medios de comunicación estigmatizaban o no a las personas que vivían con VIH. Lo que pasa es que todo ha ido evolucionando, porque lo que ellos buscaban era algo que ya no se estaba produciendo, por suerte, como en los primeros años de la epidemia, de la pandemia, cuando se hablaba de la peste gay, etc. Eso ya no estaba ocurriendo. A partir de ahí lo que pensamos entonces, en colaboración con ellos y ellos diciéndonos qué les podía interesar más, buscar un monitoreo de los medios para saber qué estaban diciendo y cómo, pero sin pensar que lo que íbamos a buscar era esa frase, esa palabra donde las personas con VIH se podían sentir más estigmatizadas, entre otras cosas porque por suerte eso ya no existe explícitamente, otra cosa es implícita. Ahí es donde surge todo, ¿eh? Y a partir de ahí iniciamos una serie de investigaciones y llevamos 8 años con ellas. Llevamos 8 años porque nos interesa mucho ver también cómo evoluciona el tema. Además nos interesa mucho porque vamos introduciendo en cada investigación en España, le llamamos oleadas, cuestiones nuevas que le pueden resultar de interés a la sociedad civil, a las ONGs del VIH o, por ejemplo, al movimiento feminista. Y vamos introduciendo cuestiones que a ellos les pueden resultar atractivas. Y es comprensible, por ejemplo, se habla de las ONGs, cuánto se habla, cómo se habla de ellas, de qué tipo de ONGs, etc. O cuando se empieza a hablar de feminización del VIH, es verdad que los medios reflejan esa feminización, de qué manera, etc. Y vamos introduciendo y creciendo en la investigación. Con Funglode como Instituto de la Comunicación ya teníamos relación por otros temas, por otras investigaciones en relación a la comunicación, y se interesaron por intentar traer este mismo monitoreo a la República Dominicana. Y ya fue nada, ponernos de acuerdo y ponernos a trabajar. Antes de llegar a lo que más nos interesa, porque el otro también nos interesa y mucho, ¿cómo se escogieron los periódicos en España? ¿Cuál fue el criterio? En España. Por las autonomías, en la capital, en cuáles regiones, porque quizás los resultados puedan ser diferentes dependiendo el lugar. Sí, es evidente, ¿eh? Eso es evidente. En toda investigación siempre uno de los problemas es la muestra, escoger la muestra y hasta qué punto la muestra es representativa o no. En el caso español escogíamos 5 diarios que eran los 5 de mayor difusión del Estado. Además daba la casualidad que 3 son de Madrid,
2 son de Barcelona y además vamos desde, ideológicamente, desde una derecha extrema, no extrema derecha, pero una derecha muy conservadora, al centro izquierda. Por lo tanto, también con esos 5 diarios cubríamos todo el espectro de líneas editoriales. ¿Y se notaba la diferencia? Se nota la diferencia. Sí, se nota. Porque a veces la derechona disimula. Casi siempre. Sí. Bueno, no, ahora está crecida. Pero con independencia de eso, por ejemplo, ¿en cómo se nota? Pues, por ejemplo, un diario como ABC, un diario que siempre ha sido conservador, le dedica mucho espacio al tema del VIH, pero siempre desde el punto de vista biomédico. Nunca entra en temas psicosociales. Ni religioso, ni el pecado, que claro, hay pecadores lo que les pasa. Exactamente, no hay controversia, por lo tanto se habla de medicina, de investigación, de tratamiento, o en todo caso, qué pasa en África, qué pasa en India, y se nota cómo evitan unas cuestiones que en este tema del VIH son importantísimas, que es todo lo que hay en torno a las enfermedades oportunistas o al vivir con él. Y otro detalle, esto sería muy divertido viviendo en España ver cómo han cambiado esas líneas editoriales, que la verdad no lo hemos hecho. Para desprestigiar a Sudáfrica, cuando el campeonato del mundo, porque eran unos negros que eran incapaces de organizar un campeonato del mundo de fútbol, se hablaba de VIH. Constantemente. Los periódicos conservadores y de derechas constantemente hablaban: Sudáfrica es incapaz, además es un país con una prevalencia de las mayores del mundo, con una violencia increíble, y además van a organizar un campeonato del mundo. ¿Pero qué pasó? Que España ganó ese campeonato del mundo. Me gustaría saber ahora qué pondrían y qué escribirían. Pero sí, por ejemplo, se utilizó mucho el VIH para desprestigiar al país. En este tipo de investigación, además de saber comunicación y saber cómo se diseña una encuesta, se necesita un previo conocimiento de la enfermedad, de las diferentes, de las variaciones que hay, o simplemente se hace el trabajo técnico y después resolvemos. No, hay unos mínimos conocimientos, mínimos, pero también sobre todo es cuestión de sensibilidad y de leer con otros ojos, porque los conocimientos, digamos, técnicos biomédicos son mínimos, pues diferenciar contagio de infección para cuando tienes que hacer el monitoreo, o que es un virus o que deja de ser un virus. No es complicado eso. Pero una cosa que hicieron mucho hincapié cuando hace 8 años comenzamos fue el que tuviéramos la sensibilidad para ver cómo ellos ven, me refiero a las ONGs de la comunidad VIH, y para que analizáramos pensando en su perspectiva de análisis o cómo ellos creen que son las cosas. Luego, abro un paréntesis en esto, y nos hicieron un curso de sensibilidad. Claro. Lo pregunto porque hay en una parte de la investigación se insistes, Sí. insiste Lina, me imagino, en la confusión, y esto va para todas las personas que nos están viendo, o no la confusión, se menciona SINEDOC, entre VIH y SIDA. Correcto. Entonces, de repente, cualquier comunicador, cualquier informador atrevido o bien enterado, como cada uno de nosotros, ya dice VIH-SIDA, y eso se reproduce, se transmite, hacen la diferencia con las TIC. Exacto, correcto. Pero no. si tú me preguntas, es como cuando uno se sabía la clase de memoria en los bachilleratos de nuestras épocas, y te paraban en seco, se te iba la idea. Entonces, sería interesante, José Luis, que hicieras la diferencia entre VIH y SIDA. Es muy sencillo. El VIH es una infección. El agente infeccioso está en el cuerpo de la persona, y ese agente infeccioso tarda más o menos en manifestarse, a veces años. Cuidado, la gente piensa que te infectas y en poco tiempo empiezan a darse unos síntomas, pueden pasar años.
sin que se produzcan esos síntomas. Y cuando se empiezan a producir los síntomas es porque atacan a la defensa, a los anticuerpos. Y eso hace lo que se llaman que se produzcan enfermedades oportunistas. El SIDA no es una enfermedad. El SIDA lo que hace es abrir las puertas a una serie de enfermedades porque las defensas del cuerpo están bajo mínimos, que son eso que cuentan esos que comentabas. Es así de simple. Pero que no se distingue, es cierto, y a veces puede no ser problemático, pero a veces no distinguir es claro que sí, fastidioso, sobre todo para la gente que lo vive o para los allegados. Pero como es ahora toca hablar un poco del VIH, lo que comentabas de la estacionalidad. Hace una semana hicieron unas encuestas en hospitales de Madrid y el 50% de los encuestados creían que era exactamente lo mismo. claro. Lo que quiere decir que no es verdad que estemos informados y que no es verdad que no haya que seguir informando. No todo lo tienen que hacer los medios de comunicación, evidentemente, pero sí que es cierto que se piensa que la gente sabe o sabemos más de lo que realmente sabemos. Y es necesario insistir y insistir. Y de hecho uno de los problemas que está habiendo ahora es un repunte en las infecciones, y el repunte viene dado por problemas de prevención, porque la gente le ha perdido el miedo al VIH, en tanto que VIH ya no quiere decir si puedes tener tratamiento o muerte, o en la mayoría de los casos la gente le ha perdido el miedo, se ha dejado de hacer campañas porque se piensa que ya no son necesarias, y empieza a haber una preocupación muy fuerte entre los jóvenes. Pero siento que hay uniformidad en la preocupación y en la actitud. Y te confieso que cuando vi el tema, yo dije, pero caramba, volver con VIH, SIDA. Pero precisamente al tener la investigación, comenzar a leerla y comentarla, de manera asombrada, yo hubiera sido horrorizada, pero eso realmente ya es muy, muy dramático, pero dije, es que ya no se está hablando sobre el tema. Y se podría hacer la inferencia, bueno, que ya eso no existe, pero no. Cuando regresemos vamos a hablar ahora de los resultados en la República Dominicana. Sí, a veces es terrible comprobar que en los aspectos negativos sí hay coincidencia. El día pasado tuvimos a una invitada muy especial, de las primeras directoras del Instituto de la Mujer en España, y Marina Subirá. Sí. Y Marina compartía la preocupación con nosotros de que hay temas que ya a los nuevos y a las nuevas realmente no les interesan ni les preocupan. Pero no porque lo asumen de la manera que quisiéramos que lo asumieran, sino porque hay otras cosas. Cuando se diseña la investigación para el país, ¿qué periodo abarca? ¿Qué periodo se decidió que abarcase? Siempre abarcan 6 meses, y abarcan 6 meses porque pensamos que coger todas las piezas, hablamos de piezas para no hablar de reportajes, noticias, informaciones, que con 6 meses es suficiente, porque tenemos ya un muestreo lo suficientemente grande como para poder llegar a alguna conclusión interesante. Lo que hacemos siempre es escoger el 1 de diciembre por medio. Y escogemos el 1 de diciembre para ver hasta qué punto la agenda marca la agenda de los medios, la estacionalidad. Y claro que marca aquí y en todo el mundo, y por eso escogemos 6 meses, y siempre que coincida el 1 de diciembre para ver, el inicio. Perdón, para el inicio. Para el inicio del trabajo, de la búsqueda. No, antes, desde octubre, y entonces vamos viendo, por ejemplo, en el caso de República Dominicana,
de 181 piezas, estos números sí me los sé, pocos me sé, ¿eh? 55 es alrededor del día 1 de diciembre. De 6 meses, 55 sobre 181 se concentran en un momento dado. Hay una sobresaturación. Y luego se produce una gran caída y durante días, evidentemente, no se habla, a veces durante semanas. Ah, bueno, 1 de diciembre porque es el Día Exactamente. Internacional. Exactamente. Exacto, eso no se nos, ese gazapo no podíamos dejarlo Es cierto. pasar. Tienes El razón. Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Correcto. Incluye artículos, reportajes, menciones en editorial. ¿Cuál es el espectro, el alcance? Incluye todo. Lo que se hace siempre es una metodología que utilizamos los buscadores a partir de 3 entradas diferentes, VH, SIDA y VH-SIDA. Y a partir de ahí aparece absolutamente todo lo que se publica en ese diario sobre VH o sobre SIDA, sea lo que sea, una noticia, una nota, una entrevista, todo. Luego pues vemos qué más hay de cada cosa o algo así. Pero en Y principio separan todo. si son, por ejemplo, se me ocurre, menciones desde el Estado. ¿Cuántas veces desde el Ministerio de Salud se menciona el asunto? No. ¿O cuántas veces cuando hay un hecho de violencia se menciona el asunto? No, pero lo que sí que hacemos es, por ejemplo, en el tema de qué fuentes aparecen, hablamos de fuentes institucionales, ¿no? Y sí, la fuente preponderante en República Dominicana, también en España, son las fuentes institucionales. Lo que quiere decir que hay una gran institucionalización en las informaciones sobre el VIH. Luego, generalmente, suelen venir los expertos científicos, los expertos no científicos, y va bajando, ¿no? Y la sociedad civil, en concreto en República Dominicana, se utiliza muy poquito como fuente, muy poco, prácticamente inexistente. Es obligatorio mencionar, mandatorio mencionar los periódicos que fueron examinados o que fueron sujetos del estudio. Está el periódico Listín Diario, periódico Hoy, El Caribe, El Día, Diario Libre y El Nacional. Son 6 periódicos. Repetimos, Listín Diario, Hoy, El Caribe, El Nuevo Diario, El Día. Hay uno menos. El Nuevo Diario no está. No, Diario Libre, El Día, El Caribe, Hoy. Diario, Hoy y El Nacional. Exacto. Entonces, ahí en esos diarios, todos los días se buscaba la información a partir del 1 de diciembre. No, desde octubre. Hasta diciembre. No, hasta marzo. 6 meses seguidos. Y naturalmente el 1 de diciembre todas las menciones eran de VIH, de SIDA. Decías al principio, cuando hablábamos de España, que felizmente ya el tono denostativo, el tono de prejuicio, no está. No está, José Luis, porque el contexto no lo exige o porque son informaciones más técnicas las que se ofrecen en los periódicos, y si eso se aplica aquí también. Bueno, esa es muy buena pregunta. A ver, no está, primero, creo, porque hay una sensibilidad para ciertas cosas no decirlas o no decirlas públicamente, ¿vale? Quiero decir, hay también una corrección política que se aplica en estos temas. Y eso hay que decirlo porque también ahora han hecho una encuesta en España y me desvío un poco, pero creo que tiene interés y relación con lo que me preguntas. ¿Usted cree que una persona con VIH es una persona como otra cualquiera? Sí, sí. ¿Cree usted que con una persona con VIH se debe convivir? Sí, sí. Vale, yo le haría la pregunta. ¿Y su hijo o hija
dejaría Eso se que puede aplicar para conviviera. muchas cosas también, ¿eh? Exactamente. Y entonces es cuando realmente veríamos lo que es la corrección política. Yo ya sé que tengo que decir que la persona con VIH es una persona como yo, pero otra cosa es que en mi casa entre alguien con VIH y lo trate como un igual. Y ahí se llena, no. Ahí es donde realmente Y la que, cosa... no, así no, ah, ¿cómo se diría aquí? No, así no, no. Yo lo exactamente. veo ahí afuera, pero no me pidas tanto. Exactamente. Por eso, volviendo a los medios, hay una corrección política. También es verdad que hay una concienciación por parte de los periodistas. Em, También es verdad que muchas veces para evitar temas de controversia ideológica, política, moral, se entra mucho en lo biomédico para no tener que hablar de temas psicosociales, pero ha cambiado mucho para bien. Ese cambio, y se puede extender a otras situaciones, ¿tú crees que se debe a la asunción de personas importantes, de personas del mundo de los deportes, del mundo del arte, del mundo de la política, que asumen que son portadores del Mm. VIH? ¿Eso piensas, Terrón, que ha permitido una apertura o también se simula para ser políticamente correcto? Dice, no, el Papa tiene VIH y entonces cualquier persona puede tenerlo. Sí, fue importantísimo. Fue importantísimo. Por ejemplo, un actor como Rod Hudson, que a mí siempre me Pero ya hace pareció... mucho que eso no se dice, que Sí, no hay nadie más que diga, pero... pero fue importante en un momento dado que esta gente diera la cara y dijera, porque además fueron los años duros, donde por un lado morían y por otro lado estaban terriblemente estigmatizados, ¿no? Y que dieran la cara y dijera, no, mire, yo también tengo VIH y soy una persona a la que usted ha estado admirando hasta hace 2 semanas. ¿Va a cambiar? Fue importantísimo. Por suerte, ahora creo que no es tan necesaria, al menos por allí, eh, esa militancia del yo. Sí que es verdad que hay gente que se solidariza y hay gente que se aprovecha de la solidaridad para con estos temas, ¿no? Pero sí que fueron trascendentes, fueron muy, muy importantes a la hora de normalizar el discurso. No creo que ahora ya sean necesarios, al menos allí. Lo que sí es cierto es que allí los periodistas sí que han asumido mucho un papel muy activo y muy proactivo en estas cuestiones. Y viven muy de cerca, eh, por ejemplo, con las ONGs del mundo VIH. Y eso se nota. ¿Qué hallazgos diferentes a a los otros estudios en México o en España, que es donde creo que tienes la referencia, se encontraron aquí, encontraron ustedes en la República Dominicana después de analizar los diarios que mencionamos? Yo creo, los hallazgos, hay cosas buenas y cosas malas, ¿eh? No todo es malo, las diferencias que coste. Me refiero a todo malo en relación a los medios, a la prensa dominicana. Pero se me permitirá que abunde en aquello que no me gusta tanto. Es mejor. Vamos allá. Sí. ¿Qué no me Después la gusta? sorpresa. Exactamente. ¿Qué no me gusta tanto? Pues no me gusta, por ejemplo, que hay poca pieza interpretativa. Por ejemplo, hay poco reportaje, poca entrevista, poca crónica. Eso quiere decir profundizar poco. Y si se profundiza poco, no se pueden decir ciertas cosas. Eso quiere decir que no hay testimonios y que la gente con VIH o allegados o de la comunidad No se atreve. no pueden, no tienen espacio para hablar. No se les permite, por decirlo así, porque son notas informativas. Luego creo que se peca demasiado de institucionalización y se peca mucho también de dependencia del exterior. Yo creo que prácticamente 2 de cada 3 piezas se redacta fuera de la redacción del diario. Y que aquí, en todo caso,
o se pone agencia o se pone redacción. A eso creo que estaría bien que cambiara la cosa y que se hiciera más periodismo de calle. Podría interpretarlo diciendo que solo aparece cuando me llega la información. No se me ocurre, el jefe de redacción, el director no dice, mira, vamos a investigar qué está pasando en tal comunidad con el VIH, sino si hay una declaración del ministro o de una ONG, entonces sí lo recoge el periódico. Es por ahí que vamos. Yo creo que es una buena hipótesis. Y lo planteo como hipótesis porque no sería capaz de afirmar o negar, pero creo que es un buen planteamiento y creo que las cosas deben de ir por ahí. Creo, me quedo en creo, porque para saberlo deberíamos conocer las redacciones por dentro y ver qué ha pasado para que se escojan un tipo de noticias u otros, por qué se escogen, etcétera. Y luego también hay unas cuestiones que hay que tener siempre en cuenta, que son los medios de cada diario, los medios en cuanto a recursos técnicos, recursos humanos, recursos económicos, etcétera. Eso también influye mucho para poder hacer un periodismo u otro. Hay que tener también cuidado con esto. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con José Luis Terrón. Nosotros fuimos invitados a una jornada que tenían algunos politécnicos, escuelas, aquí en Santiago, para que nosotros les supliéramos el almuerzo. Y esa fue la forma que una de esas escuelas nos tomó a nosotros como suplidor. Cuando yo le planteé la propuesta que nos hicieron a los accionistas de la compañía, parte de ellos me cuestionaron y me dicen, Leodán, ¿y cuál es el beneficio? Les voy a decir algo. No lo miren como un negocio, miren que es como que ustedes están devolviéndole a la sociedad parte de los beneficios en lo más importante, los alimentos a niños de padres de muy pocos recursos. Se ha notado un cambio en la actitud del estudiante después que tenemos los alimentos y en este programa están extendidas más. Excelente, me encanta la comida. Comemos comida como de restaurante. Ahora salimos más tarde, es más clase, aprendemos más. Mi padre y mi madre se sienten bien al saber que yo estoy comiendo aquí. Esa preocupación de estar pensando en la comida, eso ya lo tienen ellos en el pasado. Nosotros hemos aumentado la compra y cuando tú aumentas la compra hay más empleo. Cuando tú tienes tu alimento seguro, tú piensas diferente. Continuamos con el comentario de este interesante estudio que se ha hecho con el Instituto de la Comunicación de España, la Universidad UAB y Funglode, hablando de el distinto espacio en los medios, ahora que hemos llegado a ese acápite y que usted dice que hay aspectos muy positivos. Sí, por ejemplo, curiosamente, y digo curiosamente porque no me lo esperaba. Pero cuando, excúsame, Terrón, decía el lugar en cada uno de los periódicos, hay algo que se me escapa en el caso nuestro, pero te lo comenté cuando se trataba de España. ¿Ustedes pudieron establecer la diferencia de tratamiento de acuerdo a los lugares de la isla? Es decir,
en el norte, en el sur, en el este, No. ¿o no? Eso No. Pues volvamos. No. Lo que sí que hemos visto, que no hay, lo que pasa es que aquí también entraríamos en una cuestión... Lo que pasa es que como hablamos fuera del aire, seguimos Sí. la conversación. Sí, es un tema también de controversia. Todos los diarios son de Santo Domingo y evidentemente sueles hablar más de las zonas más próximas. Eso lo hacen todos los medios de comunicación en todo el mundo, no pasa nada, digamos, es algo habitual. Pero sí que hemos visto que no hay una correlación entre prevalencia del VIH en la isla y número de noticias. Se puede hablar mucho de una parte de la isla y precisamente de donde más prevalencia hay de VIH prácticamente no se habla nada. Que por ahí iba. No es que ustedes hicieran la investigación en el periódico local de Puerto Plata, por ejemplo, El Faro, sino que en el diario escogido se menciona, la noticia se supiera que es de Puerto Plata. Exactamente. O que es de Samaná, de las zonas turísticas. Eso es. Y aún de estas zonas hay informaciones, pero creo decirlo bien, de la zona cañera, de Caña, ¿no? Que al parecer la prevalencia es mucho más alta, no hay prácticamente ninguna información, nada. Hay cosas invisibles, por decirlo así, o que no se visibilizan en las informaciones que hemos examinado. Y hablo de las que hemos examinado. Puede ser casualidad que sea este periodo de tiempo, pero por ejemplo, hombres que practican sexo con hombres, muy poco, se habla poquísimo. Y se habla muy poco en relación también con la prevalencia de personas con VIH en la isla, y prácticamente no se mencionan. O por ejemplo, tampoco aparecen, teniendo en cuenta la incidencia y la prevalencia, todas las trabajadoras sexuales apenas aparecen también en las informaciones, etc. Mira, las personas que están interesadas pueden asistir a la presentación y a la discusión, porque en la mesa estará el doctor Terrero contigo también. Y me imagino que será abierto, será un diálogo con el público. Pero yo ahora me confundo, mientras más sé por lo que me dices y por lo que he leído, ahora me confundo con el estudio y con el resultado. Cuando tú podrías darme un ejemplo de una noticia relacionada con VIH, SIDA que aparece en los diarios examinados. Porque tú ya me estás excluyendo que se especifique en el caso de hombres que tienen relación con hombres, de trabajadoras sexuales, de personas en extrema pobreza. Por ejemplo, tampoco sale mucha No, información. Entonces, ¿cuándo mencionamos en la República Dominicana el VIH-Sida? El día el 1 de diciembre solamente. No, y nos ponemos la cintica y salimos a la calle. Se menciona más días, pero sobre todo lo que hemos visto en la República Dominicana, hay cosas que ocurren también en otros países, ¿eh? En la República Dominicana se habla mucho de transmisión vertical, madres-hijos, se habla mucho, cuidado, que se habla mucho de prevención, se habla mucho de investigación, se habla mucho también de prácticas de riesgo, pero de una manera, igual que en prevención, quizás merecería esto un apunte aparte, y hay otras cosas de las que apenas se habla, ¿eh? Por lo tanto, se habla mucho de esto que acabo de mencionar y se habla muy poco, por ejemplo, de hombres que practican sexo con hombres, de gente que es pobre o que vive en una pobreza extrema, de presos, etc. En definitiva, de las zonas o más marginales o que cierta moral margina. No sé. Exacto. ¿Qué persigue una investigación como la ya concluida? ¿Qué efectos puede tener y qué sabes, José Luis, qué ha pasado con estas investigaciones en México y en España? A ver, la investigación en sí puede tener una finalidad de autoexamen, de autoevaluación por parte de los periodistas y ver
con toda la tranquilidad del mundo, pues qué se hace bien, qué se hace menos bien, qué podemos hacer mejor, teniendo en cuenta que no pretendemos para nada hacer rankings de quién es bueno, quién es malo, quién es mejor, quién es peor, para nada. No aparece ningún ranking, ni lo deseamos en la investigación. Esto podría ser una finalidad en sí, pero nos parece muy poca y nos parece muy pobre. Creemos que estas investigaciones son interesantes si son un instrumento para cambiar cosas y que la investigación sea ese instrumento, esa palanca que pueda serles útiles a los periodistas, a la sociedad civil, a la administración, para, poniéndose de acuerdo, colaborar e informar de otra manera. Y por ejemplo, en España ha funcionado y mucho, hasta el extremo que la sociedad civil, las ONGs, se han multiplicado por 4 o 5 el número de citaciones, marcan agenda, eligen temas, son fuentes estables, etc. Han pasado desde una posición marginal a una posición central en el tema, en los medios de comunicación. ¿Gracias a la investigación? No. Gracias a que han utilizado la investigación para, poniéndose de acuerdo entre periodistas y ONGs, avanzar. Y simplemente la investigación la utilizan como eso, como un instrumento. Y bienvenido sea, para eso estamos. Claro. En esta época de nube, lo que te voy a preguntar está de más, porque me imagino que esa investigación estará colgada en la página de Funglode, en el portal de Funglode. Pero está previsto entregar el resultado a los distintos periódicos que fueron estudiados. Si no me equivoco, les han entregado ya los resultados. Creo que no solo a ellos, sino a más periodistas. Y si no, lo harán, seguro. Y sí estará colgada. Evidentemente, si hablamos que tiene una finalidad instrumental, lo primero que hay que hacer es que sea de acceso libre. Y la única manera de que sea de acceso libre es que se cuelgue y todo el mundo pueda verla, bajarla, utilizarla, cogerla, trocearla, usarla. Y nosotros, por ejemplo, en el INCOM no entenderíamos ninguna investigación, ni esta ni ninguna, que no fuera de acceso libre. Somos una institución pública y nos debemos a los intereses públicos, cada cual haciendo lo que buenamente puede, sabe. Pues nosotros haciendo estas cosas. Hay conclusiones en el trabajo, son varias, pero además de las conclusiones que tú podrías glosar así para que el público se enterara, ¿hay recomendaciones? No. Recomendaciones yo creo que nunca hemos hecho y creo que se desprenden de las conclusiones y que el que lo lea y quiera llegar a conclusiones y a ciertas recomendaciones llega, pero no me atrevería jamás a hacer recomendaciones porque creo que todos somos adultos y que por nosotros mismos somos capaces, si queremos, de avanzar. Y además porque creo mucho en ese encuentro entre periodistas y sociedad civil y creo que de ese encuentro salen, por decirlo así, esas recomendaciones. No, nosotros no hacemos recomendaciones. Me imagino, como te decía antes, que para hacer este trabajo en el instituto, tú y aquí, bueno, se enteraron muchísimo del tema, hicieron hasta un curso, me planteaste. Sí. ¿Cómo sientes que están los medios en sentido general con el tema? En el mundo occidental, y si ya los jóvenes asumen el tema de una manera no peligrosa y no con miedo como lo asumimos nosotros. Le estaba dando vuelta para llegar, es decir, ¿cómo tú crees que los muchachos que están entre 17 y 25 años abordan y se acercan al tema VIH-Sida en este siglo XXI? Es el gran problema ahora. Las campañas se dejaron de hacer, se presuponía, o las grandes campañas y las campañas diarias,
porque se presuponía que ya estaba todo dicho y estaba dicho precisamente a las poblaciones más vulnerables o a todos los jóvenes, etcétera. Y ahora se ha demostrado que está habiendo un repunte en las infecciones y que vuelven a crecer las infecciones. Se ha bajado la guardia. Se ha bajado la guardia porque por un lado... Oye, ya tocaste el tema que es el peligroso. Claro. No es que salió de los medios la publicidad, es que por salir de los medios se asumió que eso era una gripe. Regresamos de inmediato. En la historia de la fundación de Dajabón, el maní es el producto principal, es rentable porque es un producto que tú lo que dura son 90 días para cosecharlo y producirlo, para tú tener dinero líquido en tu bolsillo. Ahora mismo se está sembrando como 3.000 o 4.000 tareas, pero con este proyecto que nosotros tenemos vamos a sembrar 7.500 tareas. Es el único producto que no se desperdicia nada. La paja de maní se vuelve alimento para el consumo del ganado. El negocio de maní es un negocio bueno. Aquí cantamos, aquí hablamos, aquí bailamos. Porque de eso que estamos viviendo de maní. Aquí se va a trabajar, ya que tiene 10 tareas, 20 tareas, se va a trabajar y se va a sembrar maní, porque ya tenemos la facilidad, tenemos la herramienta. Cuando ustedes le aran la tierra, le facilitan la semilla, le facilitan el abono, para pagar con la misma cosecha, todo el mundo va a trabajar. Si trabajábamos cuando estábamos chiquitos, ahora que estamos creciendo va a ser mucho más. Para esta cosecha que viene, los frutos se van a comenzar a ver. Baba y meneo, buenísimo. Ahora mismo ya, a día de hoy vemos 145. Por indirecto puede beneficiar más de 1.500 personas. Es decir, que de ahí se van a desprender lo que es la esposa del tractorista, el comerciante que va a recibir los fiados que nosotros cogemos cuando se les paga. Ya mis otros chelitos van para mi bolsillo, para mi familia y a cambiar el modo de vida. Porque usted viene y hace 8 sacos de maní aquí, usted va y compra la arroz, la habichuela, su cafecito y su azuquita y su agua y su jabón. Y es una ventaja. Esto no ha caído como cuando cae la lluvia al sembradío, la visita del presidente Danilo Medina, porque no ha traído soluciones que hacía años y años que nosotros no veíamos. Más dinero, más y más. Sí, seguro que sí. Adiós, pero mucho. Vamos todo para el campo y con la manga a remangar. Quiere decir que durante una época, José Luis, fue efectiva la publicidad. Se detuvo, pero parece que fue un acuerdo para detener la publicidad o la información y que se siente el efecto ahora. Sí, se siente el efecto de la necesidad de hacer de nuevo campañas y de una manera sostenida y además dirigiéndose concretamente a los jóvenes. Y aquí está habiendo un gran problema. Por un lado, porque no es tanto un problema de los medios de comunicación, en este caso es un es un problema de salud pública, claro. y por lo tanto de las administraciones. Pero también hay que reconocer que es en paralelo, por evitar, y es correcto, el sinónimo SIDA igual a muerte, se ha hablado cada vez más de cronificación del SIDA y se le ha perdido también miedo. Por un lado tenemos que baja las campañas, baja la información, baja la guardia en prevente, y yo asumo de que el SIDA pues ya no es tan terrible como decía. Sí, que lo puedo controlar como se controla la diabetes, como tú le explicabas aquí fuera del aire a uno de los muchachos. La simbiosis de estas cuestiones hacen que está habiendo un peligroso repunte. Y José Luis, yo me imagino y estoy casi segura que esto va a ser asumido por la comunidad y por los periódicos que ustedes estudiaron, analizaron, pero yo creo pertinente que tú nos hables en estos minutos que nos quedan del Instituto de la Comunicación, de donde vienes y que es partícipe de este trabajo que se entrega a la población ahora.
El Instituto de la Comunicación es un organismo que hay dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona. En las universidades allí tenemos facultades, departamentos, centros e institutos. Y los institutos son unos órganos autónomos que se dedican sobre todo a temas de investigación, también de docencia de posgrado. En nuestro caso solo nos dedicamos a investigación, que tenemos distintas áreas de investigación, pero en nuestro caso solo en torno al tema de la comunicación. Para nosotros lo que sí es muy importante como instituto, aunque seamos de una universidad en concreto, es trabajar con gente que no sea de comunicación y de otras facultades y universidades de Barcelona o incluso de España o de fuera de España. Y de hecho en el instituto, en el INCOM, debemos ser 50 y tantas personas, y hay varias que ni tan siquiera trabajan en universidades españolas. Hay algún mexicano, algún brasileño, algún argentino, etc. ¿Cuánto tiempo tiene el instituto? Pues debe tener ya 12, 14 años. Lo fundó Miquel de Moragas y durante muchos años fue el director, y desde hace 4 años lo he pasado a dirigir yo. Pero vamos, hay distintas líneas de investigación, una de ellas es de comunicación y salud, y estas investigaciones entrarían en esa línea de comunicación y salud. ¿Y es habitual la colaboración con instituciones fuera de España, como el caso del especial? Sí, es habitual la colaboración con instituciones fuera de la universidad, y depende de la investigación, pues será un país u otro. Por ejemplo, trabajamos mucho con Brasil y le damos mucha importancia a la cultura lusófona, y por ejemplo lo que estamos trabajando es mucho, por ejemplo, para introducir textos y teóricos brasileños en España que se desconocen por completo. Bueno, pues hemos apostado por eso, por ejemplo. Me sorprende, podría ser en Portugal. Sí, lo único, lo único que con Portugal tenemos mucha relación, tenemos convenios, trabajamos muchas veces juntos, etcétera, pero Brasil es una potencia en temas de comunicación muy desconocida y muy fuerte. Y el sistema universitario brasileño es uno de los sistemas universitarios mejores del mundo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y a veces nos olvidamos de ello. Claro, el eurocentrismo hace que eso ocurra con todo el cariño. Pero eurocentrismo sin cariño. Pero yo creo que en ese aspecto lo que hace O Globo debe ser evaluado por cualquier persona que conozca de comunicación. Sí. Entonces, que tampoco es que sea un ejemplo. No, lo que hace. Cuando yo digo lo que hace, no, por favor. José Luis, bienvenido al país. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que te explotan, que estás cansado, pero aún así, mira, casi la medianoche y estás con nosotros. Ustedes, buenas noches y buenos días.